Primero y antes que nada, en nombre y representación del Instituto Aspen de México, quisiera expresar mi reconocimiento a las mujeres que hoy nos acompañan. Tenemos a tres grandes panelistas que van a tratar un tema sumamente relevante, que es las mujeres protagonistas del cambio, transformando la cultura y las artes. Este tema de las mujeres es uno de los pilares del trabajo de Aspen en este momento. Consideramos que es importante, indispensable, fundamental, reconocer el trabajo de las mujeres en la evolución y la transformación del universo, del mundo, de la humanidad en esta nueva etapa y también impulsarlo. ¿Qué mejor evento que el de hoy, en donde existen, en donde están con nosotros tres grandes mujeres, cada una destacadísimas en cada uno de sus ámbitos, pero además para hablar de la cultura y las artes que sin duda alimentan el alma y el espíritu. Y sin la participación de las mujeres, sin la contribución de las mujeres, el arte y la cultura, sin la aportación de la energía femenina, pues sería imposible siquiera conceptualizarlas. Ya habrá mucho que platicar y mucho que abordar en este evento. Quisiera, para entrar ya directo en materia, presentarles a Irene Azuela, quien comenzó sus estudios en el Centro de Formación Actoral, posteriormente con un posgrado en teatro clásico en la London Academy of Music and Dramatic Arts y en Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre. En teatro obtuvo una gran notoriedad con la obra El Buen Canario, dirigida por John Malkovich. Destacan también sus participaciones en Salomé, Oleana, La obra que sale mal, Humedad, entre otras. Y recientemente protagonizó Hamlet, un papel históricamente interpretado por hombres y que sin duda será muy interesante escuchar sobre tus experiencias en esa interpretación, Irene, que además es una de mis obras favoritas de Shakespeare. En cine ha obtenido en 2 ocasiones el premio Ariel a Mejor Actriz por sus trabajos en Quemar las naves en 2008 y Bajo la sal en 2009. Y en televisión protagonizó para Netflix 2 temporadas de Monarca, producidas por Salma Hayek y Lemon Studios. Los Enviados, creada por Juan José Campanella para Paramount Plus, y está por estrenarse Velascuarán para Netflix. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, Irene. Muchas gracias. Qué placer estar aquí con estas mujeronas. Tenemos con nosotros también a Tatiana Bilbao, quien comenzó su estudio homónimo en 2004 con el objetivo de integrar valores sociales, colaboración y enfoques de diseño sensibles para el trabajo arquitectónico. Antes de fundar su firma, Bilbao fue asesora en el Ministerio de Desarrollo y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México. Bilbao ocupa un puesto de enseñanza recurrente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale. Ha sido invitada como profesora en prestigiadas universidades como Harvard, Columbia, y la Escuela de Artes Peter Behrens en Düsseldorf, en Alemania. Su trabajo ha sido publicado en The New York Times, Amazon, Domus, entre otros. Reconocida con el Kunstpreis de Berlín en 2012, el Premio Global a la Arquitectura Sostenible por la Fundación Locus en el 14, el Premio de Impacto 2017 a los homenajeados por premios Arquitsier A+, junto con el Marcus Prize Award de 2019, entre otras distinciones.
Muchas gracias por estar con nosotros, Tatiana. Es un placer Bienvenida. para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor. Gracias. Y tenemos con nosotros también a la primerísima bailarina Elisa Carrillo, quien estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba. A los 14 años recibió una beca para continuar estudios en The English National Ballet School en Londres, Inglaterra. De 1999 a 2007 formó parte del Stuttgart Ballet y desde el 2011 es la prima bailarina del Staatsballet en Berlín, una de las 10 compañías de ballet más reconocidas del mundo. Es la única mexicana y la primera latinoamericana que ha ganado los 3 premios más importantes de danza a nivel internacional: el Prix, Le Prix Benoit de la Danse, el Alma de la Danza de Rusia y el Festival Dance Open en San Petersburgo. Además, ha participado en múltiples galas estrellas de ballet en 30 países. Es embajadora de la cultura en México, miembro del Consejo Internacional de Danza en la UNESCO, codirectora artística de la Compañía Nacional de Danza en México y presidenta del Consejo de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera. Su institución organiza 2 actividades que han sido fundamentales para la promoción y el impulso de la danza y las artes: la Gala de Estrellas del Ballet, Elisa y Amigos, involucrando a los mejores artistas en el mundo del ballet clásico, y Danzatlán, Festival Internacional de la Danza. Busca generar un diálogo en México entre coreógrafos, bailarines de ballet clásico y contemporáneo y especialistas del arte de la danza de distintos países y nacionalidades. Gracias por estar con nosotros, Elisa. Bienvenida, qué privilegio. Gracias a ustedes y de verdad que me siento muy honrada de estar entre estas maravillosas mujeres. Un placer. Y tenemos con nosotros el día de hoy, para moderar este evento, al embajador Enrique Berruga, quien es director ejecutivo de nuestro instituto, además un internacionalista, diplomático, político, que en su momento fue subsecretario de Relaciones Exteriores en nuestro país y embajador en diversos países, entre ellos en las Naciones Unidas, representando a nuestro país. Y además debo de decir que compartimos la admiración y el reconocimiento y el amor por las mujeres. Entonces, bienvenidos y adelante, embajador. Muchas gracias, Luis, gracias por la presentación. Y gracias a Irene, a Tatiana y a Elisa por estar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos 3 cintas negras aquí de alto cotonelaje. Va a ser difícil coordinar esto porque el talento abunda aquí en esta mesa. Me gustaría entrar en una temática que vamos analizando con relación a la mujer en México. Este es el segundo panel que hacemos. Hemos hecho ya mujeres en el mundo empresarial, ahora en el arte y la cultura. Tendremos más adelante en la política, en la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, algo que estamos analizando son las barreras estructurales que ustedes detectan. Me imagino que para ninguna de las 3 ha sido un camino fácil llegar a donde están ahora. Hay que abrir muchas puertas que se encuentran normalmente cerradas. Me gustaría que empezáramos por esa parte. A lo largo de su carrera, de su trayectoria, ¿cuáles han sido las principales barreras, obstáculos, si hay estructurales, incluso de las leyes, de inequidad salarial, etcétera? Cualquiera de estos temas. Y quizá me gustaría comenzar el análisis de esto con Tatiana, que está mucho más en un terreno donde han dominado más los hombres tradicionalmente. En el caso de la danza y del cine, ha sido un poco más diverso, creo yo, más equilibrado históricamente. Pero ¿por qué no empezamos contigo, Tatiana, con esta pregunta? ¿Qué barreras a lo largo de tu carrera, a lo mejor no directamente te tocaron a ti superarlas, pero las observaste? Decías, bueno, aquí sí está como muy cargado el dado para cierto lado.
¿Qué comentarios tendrías, Tatiana, en relación con este tema? Pues mira, yo te voy a decir que desde mi perspectiva sería muy egoísta hablar de barreras que yo he tenido, porque yo lo único que he tenido es una cantidad de oportunidades impresionantes. Yo, Tatiana. Y es por muchas razones, pero creo que la primera es porque vengo de una posición de mucho privilegio, ¿no? Yo tuve una educación como muy integral, que eso ya da las bases pues de un privilegio que no todas las mujeres tienen. Entonces, sería muy raro y muy egoísta, te digo, decir, ay, pues sí, un día en la obra me chiflaron. La verdad es que yo he tenido nada más que oportunidades, porque además yo llegué a este mundo de hombres en un momento en el cual ya se estaba hablando de esa preocupación. Entonces, justamente lo que me pasó a mí fue que llegué a este mundo de hombres y todo el mundo ya estaba en el de, no, pues necesitamos mujeres, entonces vamos a hacer una exposición de arquitectura, necesitamos una mujer Tatiana, ¿no? Aunque yo no tenía ni la experiencia, ni la capacidad pues, de trabajo, ni el trabajo construido que en ese momento los demás exponentes podían haber tenido. Y eso evidentemente pues a mí solo me abrió más oportunidades, ¿no? Luego hacían un concurso y no, pues es que necesitamos invitar a una mujer Tatiana. Y necesitamos hacer un libro de arquitectura, pues Tatiana, ¿no? Entonces siempre rellenaba yo la Pero cuota. luego había que ser buena, o sea, no nada más de que Exacto. sean por mujer, sino que encima esta obra es tan buena como la de cualquiera, ¿no? Ya, entonces había que llegar ahí. Sin duda, pero te digo, yo creo que para mí, o sea, esas fueron mucho más oportunidades que restricciones, lo que yo creo que desde muy al principio me daba mucho coraje, ¿no? Que me dijeran, que me escogieran por ser mujer y luego que me preguntaran cuál era la diferencia por ser mujer. Pues yo decía, sí, yo siempre he sido igual, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues ninguna. Pero poco a poco me fui dando cuenta de las enormes diferencias, ¿no? Porque para mí, como dije, vengo de un lugar de mucho privilegio. O sea, yo tuve una educación equiparable a cualquiera de mis compañeros hombres que estaban trabajando en ese momento. ¿Y Pero, pues, tú crees que hay mucho. tú crees que cuando ven una de tus obras, la gente sin saber quién es, dice, esta seguramente es una obra de una mujer? ¿O hay alguna, digamos, algún rasgo femenino en tu obra arquitectónica? ¿O es No, me difícil? ¿O gustaría sería, pensar que no hay un rasgo femenino, pero sí creo que viene de un lugar distinto, ¿no? Pero además es que creo que esa es una cosa muy importante que también está pasando en la arquitectura. Todos los seres humanos somos distintos, somos personas sí, totalmente. distintas y venimos de distintos lugares, ¿no? Y no nada más nos dividimos en hombres y mujeres. Y por lo tanto yo creo que entre más voces haya, más voces diversas que construyen el entorno, pues muchísimo más plurales y equitativos podemos ser. Si tratamos de aplanar las voces, ¿no? A una voz, ya sea de un hombre o de una mujer o de quien sea, pues evidentemente es donde nos metemos los problemas y por eso estamos en los problemas que tenemos, porque sí por muchos años ha habido pues una voz, podríamos decir, muy homogénea, ¿no? Sí, Y creo que pues por eso es vital, ¿no? Que en el ámbito de la arquitectura, porque es el espacio donde todo sucede, sí, haya muchas más voces y estas sí. sean evidentemente, para No, empezar, mujeres, enriquece la para empezar arquitectura. mujeres, pero para Sí, seguir sí, con todo, ¿no? sí, sí, sí. En tu caso, Elisa, ¿qué verías? Es un mundo hipercompetitivo, la danza en general en el mundo, y al nivel en el que tú estás, pues es brutalmente competitivo. O sea que por Sí. ese lado ya ni te pregunto, porque se nota que tienes unas credenciales fuera de serie, pero además, viendo tu biografía, pues sí has tenido un recorrido, pues ahora sí que enorme, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, esas barreras principales que tú fuiste superando? Sí, bueno, creo que las barreras nunca se terminan, ¿no? Sobre todo en esa carrera que no importa qué nivel llegas, siempre hay mucha exigencia, ¿no? Una barrera puede ser un espejo que todos los días lo tengo frente a mí, que siempre tienes que estar luchando por llegar a buscar esa perfección y que las cosas sean exactas, que tengan la calidad que se necesitan. Pero durante mi carrera, antes que nada, puedo decirles que una barrera fue primero dejar todo lo que tenía en mi vida y tener que irme a otro continente, a otro país, con otro idioma, otras tradiciones. Eso fue algo que
que fue un gran cambio para mí. Y más que barrera, me ayudó después a aprender a moverme en otro mundo, a aprender de esos países donde he vivido. Pero sí fue al principio una barrera porque hubo momentos de inseguridad, ¿no? De miedo por ser diferente y sobre todo en la danza clásica, que digamos, otra barrera era muy grande que hasta ahora existe también es que muchas veces la gente, sobre todo en nuestro país, no tienen la cercanía con la danza clásica, con el ballet, ¿no? No es un arte que la gente conoce tanto o que disfruta, ¿no? Porque a veces la ven como algo para un círculo muy pequeño y no han tenido acceso. Entonces, digamos que también al principio eso fue algo para mí, ¿no? Tuve siempre el apoyo de mis padres, ¿no? De mi familia, pero de repente el momento de saber que era algo profesional, que me tenía que ir, que la gente lo valorara y lo respetara como una carrera profesional, me pasó durante muchas veces, ¿no? Que te dicen, eres bailarina, pero ¿cuál es tu profesión? O sea, no entienden que es algo, sí, que te dedicas a eso, ¿no? Lo ven como un hobby. Lo cual el ballet puede ser un hobby y es algo maravilloso que no creo que todos deberíamos de conocer, pero para hacerlo profesionalmente tienes que tener otra dedicación, otros estudios. Entonces, esa fue una gran barrera, sigue existiendo, mucho menos ahora. Creo que la gente ha empezado a cambiar, a conocer más y también a darle oportunidad a sus hijos de entrar a ese mundo. Entonces, esa es una barrera que se ha dado ¿no? Durante la carrera que tengo, pero también esa parte de aprender a romper esa barrera y salir adelante y tratar de, ¿no? Entre todo el mundo en el que vives, entre tantos bailarines de diferentes partes del mundo, sobresalir, porque es una carrera de, ¿no? Día a día, de mucha disciplina, mucha competencia, como todas, pero viniendo de un país que no era tan reconocido por la danza clásica, también existe esa barrera que uno mismo se pone, ¿no? Los límites que tú te pones y que a lo mejor te sientes inseguro. Entonces, fue tomar esa manera de descubrir por qué estoy aquí, o sea, si estoy aquí es por algo y cuál es mi fuerte, cómo puedo romper esa barrera y descubrir lo que tú tienes, tu entidad, tus raíces, tu fuerza, tu pasión y que te ayude a destruir esa barrera y poder sobresalir ante los demás, viniendo de un país que no era tan reconocido por la danza y que además, digamos que hace tiempo no era tan reconocido, pero a pesar de eso lograr, ¿no? Salir adelante. Entonces creo que esas son, ¿no? La parte de las tradiciones de adaptarte, de adaptación y de lograr ser feliz en el lugar donde te encuentras, aunque no estés en el lugar de siempre, aunque no tengas a los seres queridos de siempre. Creo que eso ha sido también algo que me ha enseñado este camino de la vida, ¿no? A aprender a ser feliz en donde estás mientras estás haciendo lo que amas. Creo que eso es algo muy importante. Entonces siguen habiendo barreras hasta ahora, ¿no? Sí. Porque es todos los días, nuevos ballets, nuevas coreografías, tienes que volver a audicionar, aunque estés en un nivel muy alto, tal vez no te escogen. Entonces es día a día luchar contigo mismo. No, es que estás continuamente frente a una especie de jurado, ¿no? En el caso, o sea, no es nada más el público para que te seleccionen para estelarizar una obra. Pues hay una especie de jurado, ¿no? Hay como en los deportes, hay algunos que son de apreciación como los clavados, ¿no? O la gimnasia. Exactamente. Y otros que son de ganar más, correr más rápido, brincar más alto. Ahí no hay duda, ¿no? Pero estos que son de apreciación como el tuyo, pues entran en ese tipo de, incluso estereotipos. En México no es un granero de bailarinas, ¿verdad? O sea, tendrías que haber sido algo rusa, de día a día y contigo mismo, ¿no? Porque, o sea, sabes que hay cosas que, la cosa con el ballet es de que hoy sale y mañana no sale, porque tu cuerpo es instrumento, entonces tienes que repetir y repetir y repetir y tienes una maravillosa función y al día siguiente en el ensayo falla todo, entonces es una cosa de mucha lucha interna y tú también romper esa barrera de no tener miedo a salir adelante y de repetir y entender de que si quieres llegar a un cierto nivel no te queda otra más que estar ahí todos los días y una entrega al 100% mientras estés dentro de este mundo. Entonces, también es como una enseñanza de vida, ¿no? Todo lo que vivo dentro del mundo de la danza. Sí, te enseña muchísimas más cosas de lo que es la propia danza. Sí. En tu caso, Irene, es un mundo, digamos, donde sí ha habido, digamos, una necesaria retroalimentación o sí, retroalimentación entre mujeres y hombres históricamente, ¿no? Creo que a lo mejor en algunos westerns por ahí salieron pocas mujeres, pero fuera de eso, en general es un complemento absolutamente indispensable
en el cine, ¿no es cierto? En la actuación en general, en el teatro, no se diga. Sí. ¿Cuáles serían? Y tú has roto muchos moldes, Irene, tienes una carrera muy sui generis, diría yo, tanto por lo variado como por el tipo de retos a los que te has enfrentado. Has sido mala, has sido buena, has sido cariñosa, has sido odiosa. ¿Cómo Cariñosa. sí, cariñosa. Exactamente. Em, ¿Cuáles han pues sido las principales barreras? Es un mundo hipercompetitivo también, o muy competido el mundo sí, cinematográfico. sí, sin duda es un mundo y una industria muy competitiva y también es una carrera que tiene que ver con la mirada del otro. Estás constantemente siendo examinado por el otro y te podría decir que bien o mal, el éxito de un actor o de una actriz siempre va a depender de alguien más, ¿no? De quién te esté viendo. Y en ese sentido, yo me dedico a esto gracias al teatro. Yo de niña bailaba y cantaba y me encantaba hacerlo y el teatro musical me encantaba, pero el día que yo vi una obra de teatro dramática, dije, esto es a lo que me quiero dedicar. Me vi ahí arriba del escenario y además reconocía el escenario como un espacio muy familiar, un espacio en donde me sentía libre, en donde sentía que el trabajo en equipo era lo más importante y eso le daba sentido a mi vida, digamos. Pero empecé estudiando en una escuela de televisión y en esta escuela de televisión, a pesar de que habían unos maestros y maestras increíbles que se dedicaban muchos de ellos al teatro, había una exigencia brutal por cumplir con cierto estándar de belleza, ¿no? De hecho, es una escuela que, lo repito, aunque tenga grandes maestros y maestras, pues sí tiene o tenía en ese momento el objetivo de pues producir, digamos, actores para que estuvieran después, en unos años, protagonizando las historias que se contaban dentro de esa televisora. Y para mí fue durísimo, porque yo volteaba a ver a las chavas de mi alrededor y tenían evidentemente unas características que yo no tenía. Y yo decía, es que está muy difícil entrar aquí, no sentía que hubiera un espacio para mí. Ahí, en algún momento me acuerdo que una de las directoras se acercó a decirme que me recomendaba bajar de peso, porque si no, no iba a poder acceder a los personajes importantes dentro de las telenovelas. Y yo la verdad es que ahí no solo me sentí juzgada, sino que sentí que no había un lugar para mí. Y fue después cuando empecé a estudiar teatro que me di cuenta pues que para los actores siempre va a haber un lugar, ¿no? Que la diversidad le viene muy bien a nuestras historias. Sin duda, el teatro es un poco más democrático en ese sentido, pero si hablamos de las historias que se tocan en la televisión, a pesar de que hoy en día hay pues como una apertura mucho mayor, pues durante muchos años vivimos consumiendo este tipo de historias en donde la mujer cumple con un papel pues bastante injusto, ¿no? La televisión como este aparato creador de imágenes, digamos, que construye realidades e identidades, pues nos ha hecho mucho daño, porque entonces hemos estado acostumbrados a ver siempre a una mujer que su historia gira alrededor de un hombre, y ahí es en donde yo decía, pues es que no quepo, porque yo no me veo ni como ellas, ni tengo la altura, ni tengo el físico, ni tengo el peso. Y ha sido una constante negociación, ¿no? De estar buscando esas historias en donde yo siento que puedo aportar más, que me interesan mucho más y que sin duda creo que pueden tener un impacto mucho más profundo en quien lo ve o quien lo consume o quien es parte de eso. Y también ser parte como de esos contenidos más mainstream, por así decirlos, tratando de negociar con la gente que la hace, ¿no? A ver, ¿qué pasa si el personaje en vez de decir esto dice esto? ¿Qué pasa si en vez de comportarse de esta manera se comporta de esta otra? Es decir, creo que es un trabajo en el que... Acuérdate que en México tenemos, yo me dedico a la literatura en mis ratos libres cuando Luis me permite, y me han hecho un par de películas de mis obras.
y es una negociación brutal. Y yo les digo muchas veces que les presentas el Ulises de Joyce y sale Lola la trailera 3, ¿no? ¡Qué terror! ¿Verdad? Porque dicen adaptado de la obra de James Joyce y sale Lola la trailera 3, ¿verdad? Entonces a ti Sí, te debe pasar en esas negociaciones, te no digas que este personaje puede tener mucha más riqueza si se manejara de esta forma y tal, pero al final tiene que tener una dirección, digamos, porque si no se hace Montessori también la película, ¿no? Al final cada actor decide lo que quiere hacer, ¿no? En el caso de bueno, Tatiana al sería como, final lo que pasa con las películas es que las películas son de los directores. son medio Este, y dictatoriales, ¿no? sí, vaya, y a mí me encanta pensar que es un trabajo en equipo y que la creación de un personaje es una creación colectiva, pero me parece importante que en estos momentos nosotras seamos las que pongamos el dedo en el renglón y invitemos a la conversación de por qué esto sí, por qué no, hagámoslo distinto y seguir negociando y hablando y discutiendo. Y además en tu caso, en tu rama de profesional, hay ciertos personajes con los que tú puedes, digamos, cuando hacen el casting dicen, ay, Irene está perfecto para esto, o no para, no sé, que seas luchadora, que hagas lucha libre, a lo mejor eso no va contigo, o ahí buscan ¿Cómo otra sabes persona. que no? No, estaba yo especulando nada más, pero ya me di cuenta que me equivoqué. Porque, bueno, no te veo con máscara, o sea, es la otra parte. Pero bueno, me gustaría pasar a otro. Muchísimas gracias por estas tres intervenciones que nos dan un marco de pues, cuál ha sido su trayectoria y cuáles son las principales dificultades. Por lo que veo, las tres han, pues creo que a base de mucho esfuerzo, sobre todo de mucha dedicación, perseverancia en todos los casos, pues se junta el talento y las ganas, digámoslo así, y han podido llegar muy lejos. Y por lo que veo, ese mismo talento y esas mismas ganas, esa disciplina, les ha permitido que puedan superar esas barreras que las hay. Como decía hace un momento Elisa, están continuamente ahí, no es que ya se hayan superado, continúan, es parte del proceso de la vida, yo creo. Pero hay una cuestión que me gustaría mucho sus reflexiones analizar con ustedes. Tiene que ver con la proyección de México en el mundo, el soft power famoso, ¿verdad? Ustedes son tres exponentes que han llevado la cultura mexicana, la expresión mexicana, le han dado nombre y renombre a México. Estoy pensando en el caso de Lisa, pues cada vez que sale ahí, quienes asisten en Berlín a las salas seguramente están conscientes de que es una mexicana y eso le da mucho lustre al país. En el cine no se diga, y creo que en arquitectura pues somos una potencia de siempre, ¿no? Tatiana, me parece que si en algún arte hemos destacado a nivel global es precisamente en la arquitectura. Pero siento que en los últimos, que serán 15, 20 años por lo menos, a pesar de que sentimos un orgullo muy grande de los mexicanos en general por la cultura y por la creación artística, lo hemos ido como dejando de lado. Creo que, bueno, incluso tenemos un análisis que hemos hecho dentro del ASPEN, donde ya México no entra entre los 35 primeros países en soft power, lo cual era, digo, impensable hace muy pocos años. ¿Cómo sienten ustedes? ¿Qué deberíamos estar haciendo en este país? Ustedes que están en digamos, roce continuo con el mundo. ¿Qué tendríamos que estar haciendo como país para proyectar mejor nuestros valores culturales? ¿Por qué no empezamos quizá puede ser con Elisa, a esa reacción que Sí. comentabas hace un minuto? Bueno, antes que nada, creo que es muy importante, como yo que estoy en el extranjero ya hace mucho tiempo, algo que a mí también me ha ayudado como para estar siempre clara de dónde vengo es el amor que uno tiene por su país, ¿no? Por tus raíces, pero Se nos fue, eso se muy nos fue claro. el audio, sí. Ya. Y creo que mi labor es proyectar justamente, ¿no? Lo que se dijo hace un momento, o sea, de hablar de eso, de con mi arte poder expresarlo, pero algo muy importante creo es dar las oportunidades a que las nuevas generaciones tengan, digamos, en la danza, darles oportunidades de que salgan. Hay mucho talento en México, muchísimo. Falta que ellos también tengan la oportunidad y también me refiero a que tanto las familias como el público en México puedan darse cuenta que las artes nos pueden cambiar. Y entonces
en la manera en que la gente de México pueda entregar su arte o tenga la oportunidad de también compartir eso con otras partes del mundo, va a seguir siendo muy fuerte siempre México, porque hay mucho talento, pero creo que en el caso del mundo en que yo me muevo, si pudiéramos llevar aún más eso a otras partes y compartirlo, ayudaría muchísimo. Creo que es justo la labor que yo también estoy haciendo, o sea, porque si no hacemos eso, no hay gente que va conmigo a México cada vez que yo hago eventos y que se quedan sorprendidos del talento, de la belleza de nuestro país, de la fuerza que tenemos, y es lo mismo que me ha ayudado a mí, estando lejos, a sobresalir. Yo sí siento que ese amor y esa energía que tengo, que vengo de México, me ha ayudado a sobresalir. Entonces, es una cuestión de apoyar eso, de darle oportunidad, sobre todo yo hablo de las nuevas generaciones, que se puedan bañar ¿no? con algo que amen, no justamente la danza, pero que encuentren algo que realmente los hace felices, porque si tenemos a jóvenes generaciones que tengan inspiración, que tengan muy claro qué quieren hacer y que se les den las oportunidades, entonces van a poder brillar en cualquier lugar y eso va a ayudar a que nuestro país pueda brillar más. Creo Sin que es duda. una labor que todos debemos de hacer. No, y eres un... En tu mundo, digamos, pero hacer eso. No, algo que creo que debo decir antes de que nos coma el tiempo es que las tres son una inspiración. O sea, realmente las generaciones que las siguen a ustedes, pues las ven ustedes como pues que es posible llegar a las alturas de la profesión a la que se dedican y tener mucho éxito y tener una vida muy completa, muy plena. Me encanta ver en tu currículum, Tatiana, que pues has sembrado la bandera mexicana en muchos lugares del mundo, en China, en Francia, en mismo Bond Street, en Londres, qué más significativo que eso. ¿Cómo ha sido recibida tu obra en este tipo de sitios? Por ejemplo, en Yo China, creo me que llama la atención, por ejemplo, China. Digo, yo creo que es una cuestión como muy compleja porque por mucho, bueno, yo aprendí arquitectura y ese a lo mejor puede ser una de las barreras que sí creo que es una lucha continua. Aprendí arquitectura de los que la hacían, que eran puros hombres, ¿no? Y, Sí, y claro. de una forma también muy occidentalizada, ¿no? Es una arquitectura que de alguna forma viene de muy fuera y entonces cuando yo empecé a trabajar me causaba muchísima, un poco lo que ahorita que oía Irene, ¿no? Me causaba como muchísima inseguridad. Al principio era una inseguridad de pensar que yo no podía hacer eso, que yo no sabía cómo se hacía esa arquitectura que a mí me habían enseñado y no sabía ni cómo hacerla, ¿no? Y entonces una cosa que sí he estado siempre en esta lucha es de entender qué es la arquitectura que como yo la entiendo y como yo se puede hacer. Y justamente como mucho más reciente, cuál es entonces una arquitectura que viene desde una voz distinta, desde una mujer, ¿no? Y que no viene de un hombre. Me gustaría pensar justamente que son de muchas voces y que no nada más de una y que se trata de la arquitectura y no de quien lo hace. Entonces, en ese sentido, pues he estado en todos los lugares del mundo, ¿no? Buscando cómo es esa arquitectura que puede abrir otras como canales de comunicación, otras posibilidades de habitar en cualquier parte del mundo. Y Al principio, buscas que sea universal, digamos, el valor que estás presentando en tu más que arquitectura o... universal, no, a mí me gustaría que fuera algo que generara un valor en ese lugar, ¿no? Porque la arquitectura que busca como representarse en otra plataforma más global y lo que sea, pues pierde esa noción de Sí, relacionarse con su localidad. Al correcto. principio me pasó, por ejemplo, en China, el proyecto que hice en China lo hice muy al principio de mi carrera y fue como el entender cómo montarme, ¿no? En este mundo globalizado, en esta arquitectura eh, de las élites, ¿no? De los Sí, star sí. architects. Y fue un conflicto muy fuerte porque justamente creo que el resultado de ese proyecto tiene ese conflicto embebido en él, ¿no? El mismo espacio está como muy conflictuado, no encuentra su lugar, ¿no? ¿Cuál es la identidad de esa arquitectura que Tatiana hace en cualquier lado? Y creo que hoy en día he entendido mucho más que tratar de poner el sello de un tipo de arquitectura, ¿no? Es encontrar como esos canales de comunicación que puedan detonar distintas conversaciones
sobre todos los ámbitos en cualquier contexto. Y uno de ellos es, ¿no? ¿Cuál es esa arquitectura que elimina las barreras de discriminación a la mujer, que es enorme, porque justamente lo que proyecta el cine, ¿no? Del rol de la mujer rendida a un hombre, pues es lo mismo que hace la arquitectura, ¿no? La casa habitación está totalmente determinada para que se discrimine a la mujer, así de fácil. Y eso es un tema que podría explicar en una conferencia de 6 horas o no, pero que no me voy a meter aquí, pero pues entonces es encontrar, o sea, sí, ¿no? ¿Cuáles perdón, son es esas que tocaste un tema bien delicado, que a lo mejor yo por lo menos no estaba consciente. La arquitectura, digamos, promedio, tiene un sentido discriminatorio hacia la mujer. Total, 100%, porque las casas... ¿Nos puedes dar un par de ejemplos? Sí. Sí, muy rápido. La casa está diseñada para una familia heteropatriarcal, ¿no? Es una casa que, y literal está escrita en nuestras leyes. La ley de vivienda determina que una casa es esta que tiene una cocina, una sala comedor, 2 recámaras, una más grande, una más chica. Ojalá tengas hijos del mismo sexo, porque si no tampoco ya no cabes, porque tienen que vivir separados. Y un baño y demás, ¿no? En esta casa solo cabe una familia nuclear, y una familia nuclear en la familia moderna, que está determinada por tal, pues tiene una imposibilidad. No puedes tener las labores de cuidado más que establecidas hacia una de esas 2 personas adultos que habitan ahí, y ese normalmente es el ser más vulnerable. Y hoy en día, pues está totalmente comprobado que el ser más vulnerable es la mujer. ¿Por qué? Porque gana menos, y porque entonces, pues el que gana menos es el que va a tener que hacer ese trabajo que no es remunerado. ¿Cómo podríamos tener o darnos un concepto, un poco una idea de una arquitectura más equitativa, digamos, más equilibrada? Aquella que promueve otras distintas relaciones sociales para poder generar estos trabajos de forma mucho más común. La arquitectura de hoy la imposibilita. Hoy, ¿cómo puedes colaborar, incluso si lo quisieras hacer, ¿no? Quisieras hacer esto mucho más colectivo. ¿Cómo puedes cocinar en colectivo? Pues no hay espacios. ¿Cómo puedes cuidar a niños en colectivo? No hay espacios. Adultos, no hay espacios. Entonces, por eso dependemos de la institución, ¿no? Los mandamos a la guardería, los mandamos al asilo, los mandamos al hospital. Si están enfermos, ¿no? Y cocinar, bueno, se vuelve un problema, lavar la ropa. Y entonces tenemos que conseguir gente más racializada, más discriminada, para que lo pueda hacer, ya sea en nuestras casas o en la vía pública, ¿no? Y yendo a las lavanderías, yendo a los comedores públicos. Entonces, creo que sí, para mí esa ha sido como una lucha continua, que es la que he llevado. Y por el otro lado, tú dices, como la voz en el extranjero, pues esa es la razón por la que yo doy clases en Estados Unidos, literal, ¿no? Porque el primer día que llegué a dar clases y presenté mi estudio, un alumno se me acercó y me dijo: Tatiana, vienes desde México a darnos clases en Yale. Sí. Y le pregunté, oye, ¿le hiciste esta misma pregunta a Zaha Hadid? Porque estaba dando clases también en ese semestre. Me dice, pero ella solo viene desde Londres. Y yo, bueno. Londres está del otro lado del planeta, o sea, ya sabes. Entonces dije, no puede ser, o sea, como que sí necesitamos presencia, ¿no? Y existencia en otros lugares y en otros ámbitos para, sin duda en Estados Unidos sobre todo, como para sí eliminar estas preconcepciones que se tienen de lo que somos, ¿no? Porque sí está muy generalizado el discurso de que somos un país en donde, como decía Trump, somos vándalos, ¿no? Y violadores y drogadictos. O sea, es la verdad, y hay que como sobrevenir a esas cosas, y eso es algo de lo que yo hago y por las razones por las que doy clases en Yale. Esa es una de las razones por las que lo pregunté, porque al salir de esa lista que hablaba de 35 países con más soft power, parte tiene que ver con esa imagen que se ha ido proyectando o anidando cada vez más en la mente de los extranjeros, de esas cosas que dijo Trump y otras que están ocurriendo. Entonces, no podemos transformar la realidad nomás para tener una buena imagen afuera, no podemos inventar un México que no exista. Tenemos violencia, sí tenemos violencia, y muchísima más de la que quisiéramos, estoy seguro que ustedes coinciden con eso. Pero también hemos perdido otros espacios de proyección, porque además pues, todos los países tienen sus grises, sus negros y sus blancos, ¿no es cierto?
y aquí pues parece que se ha cargado mucho el dado. Y esto me da pie para entrar con Irene, porque en el tema del cine es uno de esos grandes escaparates donde se ha proyectado una visión de México, ¿no es cierto? Tienes, Absolutamente. bueno, hay esa que se llama Traffic, creo, ¿no? Que cruzan de San Diego, que todo está en colores muy bonitos, cruzan la frontera y todo está pardo, está gris, está, ¿no?, en sepia, ¿no? La gente, los perros en la calle, ¿no? O sea, una cosa terrible. Entonces, bueno, estoy llegando a Afganistán o a Calcuta, ¿dónde estoy, no? Bueno, hay que decir que el director de esa película no es mexicano. No, 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 lo sé, lo sé. Les encanta eso de... O sea, cuando quieren, Sí, cuando quieren hacer el contraste casi con la barbarie, pues ponen a México, porque más les queda recómodo. me parece interesante que saques a colación eso, porque sin duda tanto el cine como la televisión han sido pues nuestras ventanas, ¿no? Más Sí. importantes para mostrar quiénes somos acá. Bueno, de 20, 15 años para acá, el cine mexicano pues se ha mostrado en todo el No, mundo bueno, y la gente lo consume y gana premios muy y impresionante, aplausos y es muy increíble. impresionante. Es muy increíble, pero a mí me gustaría dividir esta respuesta en tres. Sí, sin duda el cine mexicano ha ganado muchísimo en el extranjero. Aún así, no son suficientes todavía los apoyos que hay para que la industria del cine se fortalezca y haya todo tipo de historias. En el teatro lo que pasa es que se exporta poco teatro porque en general el teatro tiene poco dinero. Entonces, bueno, pues si no te invitan a algún festival de teatro, es difícil realmente viajar con las obras. Y yo creo que ahí tendríamos que apelar a tener más apoyos y más presupuesto. Es decir, aquí, bueno, hoy en día se cuenta con este estímulo fiscal que se llama Efiteatro, que es sin duda una ayuda enorme que ha fortalecido a la industria del teatro de unos años para acá. Pero es que, como dice Lisa, el talento aquí es increíble. O sea, tenemos dramaturgos, dramaturgas impresionantemente talentosos, que sus obras esas sí viajan por todos lados porque pues las compran en otros países, las montan ahí con su propia Sí, sí, producción. sí. Pero bueno, sin duda, directores, directoras, actrices, actores, es increíble lo que tenemos aquí y es increíble que no hayan los apoyos para poder compartirlo, eso, con muchas más producciones y en otros países. Y lo que pasa en la televisión creo que tendría que ver con el nivel de compromiso que nosotros estamos dispuestos a tener, ya sea como creadores, como productores o como parte del gran engranaje que se necesita para contar una historia. Ahora los contenidos en las plataformas son contenidos que creo que han abierto sin duda el abanico de las posibilidades, pero aún así nos estamos quedando cortos, aún así seguimos viendo, y volviendo a las mujeres, seguimos viendo una mujer vista a través de la mirada de un hombre o una mujer que su historia sucede alrededor de un hombre o siempre. A mí me ha llamado mucho la atención, por cierto, que he estado en un par de presentaciones de proyectos a directores de plataformas y una de las preguntas más comunes es, ¿por qué nos vamos a enamorar de este personaje, mujer? Ajá. ¿Y cuál es su interés amoroso? Y me llama la atención porque son directores de plataformas que mucha gente la ve, muchos países los ven. Entonces, ¿por qué estamos poniendo nuestra mirada ahí? ¿Por qué no podemos pensar en la mujer como un ser complejo que no tenga que ver únicamente con ser enamorable para que sea un personaje interesante para quien lo vea? Entonces, si estamos produciendo historias para que se vean en 200 países, pues más nos vale ponernos a pensar qué tipo de historias queremos compartirle al mundo. Tuve una reunión con guionistas en el foro de Los Cabos, en el Festival de Los Cabos, ya que es toda América del Norte, y les preguntaba, ¿cómo le hacen ustedes para que de repente, ahora sí que out of the blue, como dicen los gringos, todo el mundo se interese en los zombies, ¿no? O sea, ¿quién estaba pensando en los zombies, no? Y de repente se hizo una tendencia global
y ya te sentías luego mal si no habías visto 2 películas de zombies, ¿no? ¿Verdad? O vampiros, ¿no? Y les preguntaba yo cuál era el futuro del cine, de la narrativa mundial, porque esto se nota que están colgados en cables que sí funcionan, o sea, terminan siendo un gran éxito en la India y en Egipto y en Francia, en fin, ¿cómo le hacen? Y me decían que el cine del futuro va a tener muy pocos diálogos, porque toda la parte de la corrección política está afectando mucho esto. Cualquier cosa que se diga puede ser cuestionable, ¿no? Entonces les decía, ¿cuál sería una película modelo? Y me decían Gravity, ¿se acuerdan? Donde hay 3 estertores Sí. nada más, 3 momentos en que creo que Sandra Bullock, no sé quién está ahí volando en el espacio, y dice, ayúdenme, creo que es la única palabra que se dice en toda la película, ¿no? Entonces es como el modelo del futuro. Pero me decían una cosa que nos trae a todos los temas que hemos estado hablando. Decía, uno de los villanos ideales es el narco mexicano, nadie lo va a defender. Con ese sí nos podemos meter con todo, ¿no? Y podemos, pero se llevan entre las patas mucho de México también. Entonces, estamos así con un modelo global que no es el más idóneo para nosotros. Me gustaría comentar en el caso del cine, creo que sí, México ha sido una potencia cinematográfico y visual, televisiva, ¿no? Creo que Monsiváis decía que éramos una superpotencia del melodrama, ¿no? A nivel global. Y sí es cierto, va uno por América Latina, un mundo de habla hispana, y la presencia de los productos culturales mexicanos es muy, muy notoria. Y ahora, pues creo que también la conquista de Hollywood ha sido algo, pues que ya los debe estar poniendo un poco nerviosos, me imagino, del otro lado, ¿no? Como que se sienten más bien discriminados los directores de aquel lado que los mexicanos. No ha habido una invasión mexicana en todo lo más positivo que puede haber para nuestro país. Pero dentro de esto, yo lo que he estado tratando de hacer es qué rasgos encuentro en ustedes 3 que puedan servir un poco como incentivo, como role model para mujeres o para hombres. La verdad que en el caso de ustedes creo que hacer esa distinción no viene mucho a cuento porque están en temas súper competidos, en donde creo que la cultura en sí misma se presta mucho para que pueda alguien triunfar, aunque es muy difícil llegar a estos estratos en los que están ustedes. Y un comentario rapidísimo, antes de pasarle la palabra a Luis. En el caso de Tatiana, tú tienes, además de obras muy emblemáticas, tienes una arquitectura para personas de bajos recursos. Has trabajado mucho, digamos, lo que sería la arquitectura social, ¿no? ¿Qué haces con esto? ¿Haces el proyecto y luego alguien más lo desarrolla? ¿Cómo lo estás enfocando? En realidad en ese ámbito me he metido mucho más. Bueno, en principio es porque pienso que la arquitectura es realmente un acto de cuidado, ¿no? Es el primero de los espacios que un ser humano necesita para existir. El primera de las necesidades que un ser humano necesita para existir es un refugio. Y hemos comprobado como raza que no solo necesitamos un techo literal, sino un espacio que nos inspire para vivir. Entonces, en ese sentido, pues yo he pensado que todos necesitamos eso de la misma forma y por eso he trabajado en muchos ámbitos de la arquitectura y sobre todo como impulsando estos espacios que puedan inspirar vidas para todo mundo, ¿no? Y me he metido mucho más, no tanto en la producción, ¿no? De ella, sino como en la política que hay para producirla. En los 2000 tuvimos una política como muy controversial de producción masiva de cajas para habitar. Sí, sí. Y me he metido mucho más como en la idea de transformar, como esa idea de generar solo cajas, porque no es lo único que necesitamos como ser humano. Entonces me he metido desde el ámbito político, el ámbito académico y en el ámbito directo del diseño, pues sí también he generado modelos que han pretendido como buscar estrategias de diseño que tanto hemos hecho nosotros como se han replicado en otros ámbitos y de otras formas, ya con esquemas como de vivienda, programas de vivienda nacionales y demás. No cubrir nada más la necesidad, sino que hay un cierto gusto estético, un manejo de los espacios mucho más amable. Ese es el tipo de cosas que tú estás ofreciendo, digamos. Pues es que la arquitectura puede permitir que una vida Claro, suceda o la puede eliminar, ¿no? De tal absolutamente, como yo creo hacen absolutamente. esas cajas de zapatos en las cuales pretenden que la gente viva.
Tenemos aquí una cantidad de comentarios de las personas que nos están viendo. Muchas felicitaciones a las tres, por cierto, muchísimas. De todo el mundo muy interesado en ver sus redes sociales y ver los websites que tienen ustedes para poderlas seguir. Así es que, pues con ese comentario me gustaría, estoy seguro que Luis tiene muchos comentarios que hacer. Este tipo de temas le apasionan al hombre. Entonces, arráncate, mi querido Luis. Muchas gracias, querido embajador. Pues, a ver, yo tengo varias preguntas. Primero, han sido presentaciones extraordinarias y luego tengo algunas preguntas. Por ejemplo, una pregunta a Irene. El papel de Hamlet, pues, no solamente, o sea, no solamente se trata de que una mujer por primera vez o en una de las primeras veces interprete a Hamlet. No hay que olvidar que hace siglos en el teatro de Shakespeare, pues incluso los hombres interpretaban los papeles de la mujer, ¿no? O sea, era al revés. Y ahora pues suena muy interesante que una mujer interprete el papel de Hamlet. Y luego, no solamente por el hecho de que una mujer haga lo que antes hacía un hombre, sino porque el papel de Hamlet en toda su mentalidad, en toda su patología, pues es un papel muy masculino. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuál fue tu experiencia, Irene, al interpretar a Hamlet? Y no quiere decir que lo que le sucede a Hamlet no le pueda suceder a una mujer, a lo mejor de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, con ese complejo edípico que tenía, una mujer se puede dar, entiendo que se le denomina el complejo de Electra, cuando en el caso de una mujer. Pero ¿qué experimentaste al estar desarrollando este papel? Lo primero que experimenté fue una necesidad de justificar el por qué hacerlo yo, ¿no? Esa pregunta era constante, bueno, pero ¿por qué tú? ¿Por qué Hamlet tiene que ser mujer? Y nosotros le respondíamos porque sí, porque en el teatro se vale todo, ¿no? Porque si en el teatro isabelino los hombres hacían de mujeres y los adultos hacían de niños y hacían de perros, ¿por qué no una actriz va a ser una Hamlet? Nunca quisimos hacer al personaje masculino, es decir, no estamos haciendo al príncipe de Dinamarca, estamos haciendo a una chava. Además de que la adaptación tenía que ver más como con un drama familiar que un drama de Estado, ¿no? Esa fue una visión de la directora. Pero, pues sí, hay cantidad de estudios, investigaciones, opiniones de expertos que dicen que Hamlet está basado en ese rasgo edípico, patológico, pero Hamlet es muchas otras cosas. Y si creo que lo fundamental de Hamlet tiene que ver con algo que nos pasa a todas las personas, independientemente de su género, tiene que ver con ese caos que viene cuando se presenta un duelo de este tamaño. Y entonces, si te pones a pensar en lo que significa un duelo, en lo que significa de pronto perder la cabeza, en lo que significa ser traicionado y sentirte abandonado y sentirte solo y deprimido, pues entonces es algo con lo que nos podemos relacionar todos. Pero sí fue muy interesante esta cuestión de, pero a ver, tienes que decirnos un porqué y un porqué válido. Y si no tienes ese porqué, pues quién sabe si te vayamos a apoyar, ¿no? Eso fue muy interesante y a la vez, pues hablando de los clásicos, como bien decía Elisa, pues en el teatro clásico también pasa eso, ¿no? Como que hay una cosa del público de, híjole, me están invitando a ver una obra donde van a hablar en verso, qué flojera, y además va a durar no sé cuántas horas, qué flojera. Y lo que pasó en este montaje fue muy interesante porque hicimos un clásico accesible, un clásico en el que te pudieras relacionar con una historia que sí se escribió en el 1600, pero que resuena hoy en día
entre nosotros. Y pues nada, creo que tenemos que seguirle apostando a eso, a hacer de esas grandes obras algo accesible para las necesidades y las inquietudes del público de hoy. Excelente. Y tengo una pregunta para Tatiana, y es principalmente, me llama mucho la atención, coincido plenamente contigo en esta problemática, las cajas de zapatos, en todas estas ciudades que en algún momento se construyeron en las zonas, pues ya no digamos conurbadas, sino alejadas, en donde además se volvieron centros de crimen, etcétera. Pero hablabas tú de la arquitectura, y sí lo puedo creer, que ha sido conceptualizada de alguna manera por el hombre, no por la mujer, y que de alguna manera puede tener una influencia demasiado machista, y con la intención de aprender y comprender, y que el público lo pueda escuchar. O sea, ¿cómo debería ser una casa que aborde lo femenino? O sea, que una casa, o sea, yo diría primero una casa femenina, que respete la dignidad de la mujer, y luego cómo sería una casa equilibrada, porque hablas tú de estas cajas de zapatos donde solo hay 2 recámaras, pues solo forzaría a una familia pues a tener pues un hijo o 2 hijos, y del mismo sexo, si es que se quiere vivir respetando la dignidad de las personas. Pero ¿cómo sería una casa? ¿Qué espacios tendría que tener? O no se trata de espacios, sino se trata de objetos dentro de la casa, de separaciones, de divisiones. ¿Qué tendría que tener una casa que respete la dignidad de la mujer? Yo creo que no tendría que tener ni una cocina ni una lavandería. Que no tenga. ¿Okay? No. Y yo creo que es una casa que respeta mucho más una condición más plural y colectiva, a la vez que promueve la intimidad. Entonces tiene que tener como muchísimo, un esquema mucho más flexible. O sea, tiene que haber un espacio para la privacidad y la individualidad de cada quien. Uh-huh. Y cada quien lo entiende de formas distintas. Y tiene que haber un espacio que se pueda colectivizar para hacer las labores, porque como individuos no podemos sobrevivir. Somos seres humanos que dependemos del otro. Por eso vivimos en colectividad, porque dependemos del otro para existir. Y entonces, pero en el mundo moderno lo dicotomizamos de una forma que no nos permite tener esa comunidad que nos sostiene para existir. Y por eso dependemos de las instituciones, y dependemos pues básicamente de las instituciones, y dependemos de un otro como de formas muy complejas, como las relaciones en las cuales las mujeres tienen que asumir los papeles para hacer ese trabajo que se necesita para existir. Entonces, yo creo que la casa tiene que abrirse y ser un espacio como mucho más colectivo, entendido en el sentido de comunidad, no de abrirla al público y ser un espacio público, sino ser común. Y común, eso es un espacio que hemos borrado de nuestras sociedades. Y ese es el espacio en el cual yo estoy tratando de trabajar, ¿no? Y entender cómo es. Y digamos, dentro de esa línea de pensamiento que expones de la arquitectura, es muy, o sea, a lo mejor, no lo puedo decir así, pero a lo mejor fue inventada por los hombres. La pregunta, Tatiana, es, en esa arquitectura, por ejemplo, lo recuerdo, la conceptualización hasta geométrica puede ser un poco distinta, la conceptualización del hombre y de la mujer, mucho lo que puede aportar la mujer hasta en las formas de la arquitectura, ¿no? Y algunos de tus edificios, que lo estaba contemplando, tienen una creatividad, algunas de tus obras muy interesantes desde el punto de vista de diseño. Entonces, dentro de esta perspectiva pues vamos a pensar, no podemos decir que la arquitectura fue inventada por el hombre, creo que sea demasiado decirlo así, pero de alguna manera sí ha estado controlada o manipulada o monopolizada por el sexo masculino. Entonces, en el momento en que empiezan a participar mujeres de tu talla, de tu calibre, pero que además
te lo has puesto al tú por tú a los grandes arquitectos a nivel internacional y tienes el conocimiento. ¿Qué es lo que consideras que en el futuro, y hablemos de los próximos 10, 20 años, el próximo siglo, qué es lo que va a aportar la participación de la mujer como gran arquitecta en el mundo? Pues yo creo que es radical, porque además algo que hace poco reflexioné es que los arquitectos, los seres humanos en general, ¿no? Habitamos el planeta, pero las mujeres somos los únicos cuerpos que son habitados por otro ser humano. Somos las que tenemos esa posibilidad. Y entonces, hace poco lo escuché de una arquitecta que se llama Isabela Bascal, increíble, que ella hace esta reflexión, está embarazada ahorita, ¿no? De cómo ella está acostumbrada a vivir la arquitectura como habitante, hasta que empezó a transformar su forma de entenderla cuando se volvió el habitáculo. Y creo que por tener esa capacidad y por tener esa posibilidad, sí podemos ofrecer condiciones muy distintas, porque el cuerpo protege, crea ayuda a crear esa otra vida, ¿no? Y la protege durante 9 meses, volviéndose el habitáculo para ella. Y entonces tenemos una capacidad de entender qué es lo que necesita un espacio muy distinta. Y no digo que esté mejor o peor, es distinta, ¿no? Y creo que a partir de ahí, pues en esa visión, y si todas las mujeres podemos como romper esos paradigmas de lo que se nos enseña como lo que debe ser la arquitectura, que sí está definitivamente definida por puros hombres, creo que ahí es donde hay mucho que aportar. Interesante. Interesante, muy, muy interesante. Y pasando a una pregunta que me interesa mucho hacerle a Elisa Carrillo. Digamos, el mundo se va transformando, ¿no? Y de alguna manera lo que exponía en algún momento, recientemente en un artículo que escribí sobre la equidad de género, me parece que en esta era, vamos a decir, los últimos 2200 años, más que eso, el mundo ha estado dominado por el hombre y no siempre ha sido así. Y no en todas las sociedades ha sido así, y no en todas las áreas ha sido de esa manera. Y ha habido ciertas áreas como el ballet, en donde el hombre y la mujer han interactuado de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces ha habido grandes bailarines y grandes bailarinas, y verdaderamente es una delicia presenciar una obra de ballet en esta interacción entre grandes bailarinas y grandes bailarines, o un gran bailarín, una gran bailarina. Ahí de pronto se puede experimentar la totalidad, ¿no? Entonces, la pregunta, Elisa, tú que estás en una, pues en el ballet, en una disciplina que permite visualizar esto, además, la danza, que de alguna manera, pues vamos a decir, puede reflejar también el baile universal, y se puede experimentar a través de ella, y esto de alguna manera se provoca en esa interacción tan extraordinaria que se percibe en algunas coreografías de esta interacción del hombre y la mujer, y en donde en algún momento creo que hasta se puede percibir cómo el hombre deja de ser hombre y la mujer deja de ser mujer, y de pronto se vuelve una misma cosa, ¿no? Se experimenta la unidad. Y me parece que mientras siga habiendo hombres y siga siendo mujeres, no habría que, o sea, no estoy de ninguna manera condenando que exista esta oposición, este choque, que es necesario para que la mujer
recupere y para que la mujer sea reconocida con el valor que tiene en la sociedad y en la humanidad, y que es igual que el del hombre. Pero entonces, en esto que tú participas, ¿cómo podemos, o sea, es decir, existe hoy toda esta oposición que se ha generado y que ha sido necesaria para que la mujer logre el lugar y el reconocimiento que está logrando, pero cómo provocar que se siga dando esta danza bellísima, universal, este juego que se da en el ballet o sea, sin dejar de entender esta concepción de la equidad de género. Bueno, justamente eso creo que es algo muy especial de la danza, ¿no? Que somos un equipo, ¿no? Y casi siempre, ¿qué pasa? Sobre todo en los grandes ballets clásicos, el hombre siempre hace que la mujer se vea que esté volando, ¿no? De ella siempre va presentada adelante, ¿no? Digamos, y es muy igual, o sea, en los duetos siempre bailan juntos, después, ¿no? Cada quien tiene su momento en el escenario y al final logran crear esa magia juntos. Entonces, algo también muy importante que ha pasado en los últimos años es que cada día hay más mujeres coreógrafas, que eso es algo súper importante, y ya hay más directoras en el mundo de la danza. Ya no solo son hombres, hay mujeres también quienes empiezan a dirigir, y creo que eso es muy importante, ¿no? Porque eso va a permitir que aunque el tiempo pasa, esa magia cuando se unen hombres y mujeres siga sucediendo en los escenarios. Creo que también esa parte de apoyar a que las mujeres sigan creciendo dentro de la danza, no solo la clásica, la contemporánea, o sea, con las oportunidades siendo las que también puedan crear nuevos ballets, ¿no? Así como todo va evolucionando, también va evolucionando la danza, ¿no? También ahora los bailarines de ballet clásico también hacemos cosas más contemporáneas, la música también va cambiando, ¿no? Y es lo mismo, hemos ido adaptando siempre lo que va pasando en el mundo, los nuevos temas, y son cosas en las cuales cada día están incluyendo más a las mujeres, y en este momento hay grandes mujeres que están formando parte del repertorio de cada compañía del mundo, ¿no? De compañías grandes del mundo. Entonces, creo que es algo súper importante y algo que creo, justamente cuando estaba comentando Irene, ¿no? Del cine, de todo lo que va pasando, creo que algo que a veces pasa con el ballet, que creo que es súper mágico, ¿no? Cuando hablaban un poco de las películas, de cómo van a ser en el futuro, ¿no? De qué va a pasar, de si va a haber diálogo o no va a haber. Algo que creo que pase lo que pase, siempre va a ser bello de la danza, es que va a tener que tener a un hombre y a una mujer para que puedan seguir, para que pueda seguir viva, porque la danza es movimiento, es algo que todos los seres humanos hacemos desde que naces, ¿no? Desde que naces, y es la manera de expresar tus emociones, la alegría, la tristeza, todo es movimiento, todo es el ser humano, y es algo que, aunque pase mucho tiempo y a lo mejor algún día va a haber ballets con robots, la magia que tiene el ser humano, el hombre y la mujer unidos, no va a haber nada que lo pueda comparar con eso, ¿no? Esa magia que se crea. Entonces creo que es muy importante seguir apoyando, también dar la oportunidad a las mujeres en este sentido, a que puedan crear, a que puedan formar parte del equipo. Y a mí me alegra, la verdad es que en la danza está pasando, las mujeres dirigen, las mujeres siempre son partes importantes del equipo. Entonces, y también un punto muy importante es que las mujeres ahora, las bailarinas son madres, las bailarinas no se ponen esas barreras, ¿no? Y es algo, creo que es muy importante, que te das cuenta que a pesar de que tienes tu profesión, te sigues también haciendo una vida, y eso te da fuerza y te conviertes un poco en lo que dice Tatiana, ¿no? Que eres como la casa y tienes a alguien dentro de ti. Entonces es algo que también ha transformado a la mujer. Las mujeres que bailan también siento que eso ha cambiado toda su visión, toda su sensación de vida. Entonces creo que en mi mundo es algo que me da gusto, que las cosas van cambiando, y creo que es una manera muy importante que la mujer empiece a salir adelante también, no solo en el escenario, sino todo lo que pasa detrás de los escenarios. Eso es un gran comentario, y siguiendo con esa línea de pensamiento, porque si lo vemos en el arte y la cultura, pues teníamos un arte y una cultura liderado en la pintura, en el teatro, en el cine,
de alguna manera liderado por el hombre. Y ahora de pronto empieza a haber esta coparticipación, lo cual creo que es extraordinaria en el momento en que logre el equilibrio. Extraordinario que Irene haya interpretado el papel de Hamlet, increíble, y provocar seguir provocando todo este juego en donde ya no es tan importante ser hombre o ser mujer, porque al final, pues lo dijeron los antiguos, y además está probado científicamente, hasta genéticamente, pues todos tenemos masculino y femenino en cada quien. Entonces una experiencia o sea, es una posibilidad de experimentarlo todo. Ya no es solo ser hombre o ser mujer. El punto ya no es tan importante el ser hombre o ser mujer. Y eso no pone a un lado el hecho o la necesidad, y sobre todo en países como el nuestro y en otros, de que el hombre acepte el valor que tiene la mujer, y que la mujer y el hombre juntos sigan luchando por el reconocimiento porque se reconozca ese valor. Pero lo que he percibido de alguna manera en el arte, en la pintura, en el teatro, en el cine, bueno, no vayamos muy lejos, por ejemplo, en la misma pornografía, cuando ve uno, por ejemplo, en los museos del sexo importantes en el mundo, la evolución de la pornografía de los años 20 del siglo XX, de los 1920 a la actualidad, pues se percibe una violencia, ¿no? Es un incremento en la violencia en las escenas, digamos, de mayor erotismo y pues a lo mejor mayor suavidad a mayor violencia. Y en el arte, digamos, en la pintura se percibe de alguna manera también mayor violencia, y en algún momento en los museos prevalecía el hombre. Ahora hay una interacción entre el hombre y la mujer, pero también se percibe más violencia en el arte de lo que se vivía en algún momento. A lo mejor es una percepción equivocada, pero de alguna manera, lo que digo, este feminismo de alguna manera se ha provocado una violencia que se percibe, me parece, en el arte, en la música, no en general, pero sí en sectores, en secciones. ¿Cómo crees, Irene, que esto vaya a evolucionar? Y hablando de ese equilibrio extraordinario y perfecto en donde pronto se ve una escena de ballet en donde dice uno, wow, o sea, quisiera estar ahí, no me importa si soy el hombre o soy la mujer, pero qué maravilla percibir o estar ahí, o provocar eso, o sentir eso. Cuando de pronto, cuando se nota tanta confrontación, se siente de alguna manera una guerra y una falta de unidad en el equilibrio que pudieran provocar el hombre y la mujer. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Y cómo se podría lograr eso y queremos lograrlo, o simplemente el teatro, la pintura, la danza, pues expresan de alguna manera lo que está pasando en la sociedad? Entonces, simplemente, pues habrá que fluir en esa inercia, o hacia dónde va el teatro, la actuación, el cine, en donde tú participas. Hablaste de tantas cosas que no sé por dónde empezar. Pero sin duda creo que no se trata de borrar las identidades de género. Creo que el discurso urgente es seguir hablando y hablando y hablando y escucharnos. Y si hay este tipo de foros en donde se trata de hablar del papel de la mujer, quizá dejarnos hablar más a nosotras. Sí, y lo digo con todo el respeto del mundo. Se trata de escuchar nuestras experiencias
como mujeres, quizá tendrían ustedes que escucharnos más, porque sin duda el mundo ha sido inequitativo, ¿no? Y sin duda es el momento, y sobre todo en este país en el que las mujeres estamos levantando la voz y nos estamos dando cuenta de muchas cosas que no son correctas. Yo te lo digo, yo me acuerdo una entrevista que me hicieron en el 2010, en el Día Internacional de la Mujer, que yo espero que no esté publicada en ningún lugar, porque porque en ese momento no me daba cuenta de lo que sucedía al interior del teatro y de la industria en la que yo me he movido. Ahora, a mis 42 años, no solo por mis 42 años, sino por el movimiento feminista que ha sucedido en este país, me doy cuenta de esas cosas que no están bien y que tenemos que subrayar y que tenemos que hablar. Y muy particularmente hablo, por supuesto, sí, de todas las mujeres que han luchado para que nosotras tres tengamos una carrera exitosa hoy en día antes de nosotras, pero también por las chavas que tienen 18, 20, 25 años, que tienen un discurso súper sólido, súper complejo de qué está pasando con la mujer, qué es lo que se necesita defender, etcétera. Yo la verdad es que me siento muy agradecida con esas generaciones porque me he dado cuenta de, pues de un sinfín de situaciones que antes no reconocía. Entonces, me parece importante que en vez de quedarme callada y responderte cualquier otra cosa, me parece importante que si van a hacer este tipo de paneles, pues a lo mejor que hablen, no sé, empiezo por eso, que nos permitan a nosotras hablar más, porque es el momento en el que nos toca hablar, y llegar un momento en el que se tenga que equilibrar muchas cosas, pero sin duda la arquitectura, la danza, el teatro o la actuación, pues son ejemplos, son espejos de lo que somos hoy en día, y sin duda están pasando cosas muy, muy importantes. Entonces es interesante que nos juntemos y nos escuchemos. Y todos, y no pensar que el feminismo es una cosa de mujeres, es una cosa de todos. Todos estamos aprendiendo, todos tenemos que escuchar al otro, a abrirnos a escuchar esta nueva propuesta, que es el lenguaje inclusivo. ¡Qué ridículo! A ver, ¿por qué ridículo? ¿Qué pasa si me abro un poco a entender cuáles son las razones? Que si, qué sé yo, hay tantas cosas sucediendo hoy en día que me parece que la apuesta, sin duda, es a escucharnos entre todos. Y después de escucharnos a todos, tomar una postura. Bien. Cosas muy importantes. Nada más deja tocar un punto aquí que un embajador, porque no quisiera suspender esto, porque decía Irene, hay cosas que no están bien y es importante decirlas, es importante manifestarlas, y justamente de eso se trata Aspen, ¿no? De provocar este diálogo crítico, de escuchar cuáles son los problemas. Y no se puede hablar de una transformación del arte y la cultura si no entendemos qué es lo que no está bien. Y desde tu perspectiva, hablando pues, en general, porque digo, este panel habla del arte y la cultura, si hablamos del arte y la cultura desde la perspectiva de la mujer, para ir más allá del feminismo, desde la perspectiva de la mujer, en tu opinión, Irene, ¿qué es lo que no está bien? Bueno, pues son muchos temas. Sin duda hay una brecha salarial, sin duda hay una violencia sutil, sin duda hay dinámicas de abuso. Por supuesto también la narrativa de las historias creo que es un tema importantísimo que tendríamos que asumir como consumidores, como espectadores y también como creadores. ¿Qué queremos seguir diciendo? ¿Qué queremos, qué imagen de mujer queremos seguirle dando a nuestro país y al mundo? Y es ahí en donde yo siento que trato de tener un compromiso, trato de decir, bueno, pues aunque hayan trabajos interesantes o propuestas interesantes, como en
por otros motivos de una historia en la que va a hacer un retrato de una mujer que a mí no me interesa y que no me parece que le aporte a un público como, digamos, como construcción de la identidad femenina, pues entonces no lo voy a hacer. Pero esto se da hablando, discutiendo, exigiendo, pidiendo, saliendo a las calles, etcétera. O sea, creo que sí es un trabajo que nos toca hacer a todos y a todas. Sí. Perdón que interrumpa, pero hay una cuestión que les está preguntando muchísimas personas sobre dónde se va a presentar Bolero de Ravel. Elisa, si me puedes comentar. Justamente, bueno, eso ya estoy por anunciarlo en los próximos días, entonces yo les pediría que sigan las redes, les voy a decir toda la información, porque yo también, pues ya me muero por contarles. Entonces, que me den unos días más y les voy a avisar toda la información en mis redes sociales. Y gracias por estar esperando. ¿Los boletos nos los vas a mandar a dónde? ¿A la oficina de Aspen o a...? Sí, ya nos ponemos de acuerdo. Yo le quiero hacer una pregunta a Elisa. Elisa. Ay, por favor. Sí, por Bueno, favor. una rápida, nada, una cosa rápida. No, sí. adelante. Dale, Irene. No, que nos platiques cómo es esto de que no cualquiera puede bailar el bolero de Ravel. Bueno, que rápido, trato de hacer muy compacto. ¿Qué pasa? Que Maurice Béjart, el director original de la compañía de Lausanne, quien fue el coreógrafo y que es uno de los más reconocidos y más importantes en el mundo de la danza, creó esa coreografía para su compañía. Su compañía es muy reconocida y entonces ellos son los que siempre bailan este ballet. Dentro de su misma compañía hay 2 personas que lo bailan, un hombre y una mujer. Y solo ellos lo bailan. Es una cosa ¿no? de que se ha cuidado por muchos años, que tienen que tener ciertas cosas, que tienen, no toda la parte de quién lo va a bailar dentro de sus mismos compañeros, ellas no tienen la oportunidad todos, ¿no? Entonces solo hay una mujer que lo ha hecho por muchos años, una bailarina preciosa, igual que un bailarín. Y entonces no todas las compañías del mundo han podido tener los derechos para bailar. Entonces son muy pocas compañías que han tenido la oportunidad y dentro de una misma compañía, aunque tú seas un primer bailarín, no significa que lo vas a bailar. Siempre escogen a lo mejor a una mujer y a un hombre, ¿no? Siempre por eso es que muchos grandes bailarines sueñan, porque no es nada más que esta es una compañía importante, que le den los derechos son muy especiales en la compañía, tiene que tener cierto estilo, ciertas personalidades, y entonces por eso se volvió también para mí un sueño, ¿no? Y estoy muy agradecida que se dé esta oportunidad, que Gilles Roman, que es ahora el director, quien se quedó con todos los derechos después de que Maurice Béjart murió, me dé esta oportunidad y que además lo pueda hacer en México con bailarines mexicanos. Entonces es algo que para mí es un sueño, que tengo muchísima ilusión y me siento muy honrada de tener esta oportunidad y ojalá que también me puedas acompañar, Irene. Y ya después Ahí estaré nos ponemos de acuerdo aplaudiéndote. también, Tatiana. Bueno, todos los invito, ya estaremos en contacto. Mil gracias. Órale. Qué un honor, de verdad. Yo también admiro tu carrera y te he visto en muchas cosas. Ay, gracias. Elisa, hay una cosita más. Ha habido varios comentarios con respecto a la práctica de la danza, el aprendizaje de la danza. Creo que con buena razón dicen que casi todos son espacios privados, el grueso, digamos, de esto. Pero tú tienes una fundación, entiendo, para la promoción de la danza. ¿La tienes en México, en el mundo? ¿Dónde estás? Sí, en México, en la Ciudad de México, realmente lo que ahorita yo hago es cada año hago eventos en el verano, organizo galas, tengo mi festival Danza Clan, en el cual muchas personas, el Estado de México, yo nací en el Estado de México, dentro de mi festival, las personas pueden acudir a las funciones y a todos los proyectos que hacemos de manera gratuita, pero también yo hago eventos en diferentes momentos del año en la Ciudad de México, en diferentes partes del país. La fundación apoya a niños y jóvenes a lograr su sueño de la manera, ¿no? De diferentes maneras, ya sea apoyándolos, pagando alguna parte de su beca, viajes, lo que necesiten para seguir estudiando. Y entonces siempre buscamos personas que, ¿no? Que nos dicen si necesitan apoyo de diferentes maneras, pero además jóvenes y niños y niñas que puedan
que realmente no estén guiándose a una carrera artística, que tengan las posibilidades de seguir a, digamos, una carrera profesional. En muchas ocasiones también van a concursos internacionales, tienen alguna beca internacional y los ayudamos a que puedan encontrar la posibilidad de irse. Entonces, es algo, los espacios de danza hay en muchos lugares. Yo sé que es algo, la mayoría de veces es privado, pero también hay escuelas por parte del INVAL, del Instituto Nacional de Bellas Artes, literatura, y entonces hay muchas escuelas de iniciación artística. Fue como yo comencé en una escuela de Bellas Artes, y fue donde encontré mi pasión por la danza también, y tuve el apoyo después, ¿no? de mi familia, y pedí becas, y bueno, con muchos esfuerzos logramos, tuve la oportunidad de irme. Entonces creo que si alguien se quiere acercar a la danza, hay oportunidades, y bueno, si ya es en un nivel profesional y tienes las aptitudes, entonces las escuelas pueden ayudarte a encontrar si tienes ese talento. Buenísimo. Pues muchas gracias por eso. Y estando ya en la parte de las complacencias, como dicen, cuéntanos de el Velascorán, que va a salir Irene. Hoy los periódicos traían toda una primera plana con el anuncio de que ahí viene. Nada más sacaron al detective, pero tú entiendo que tú eres como el Sherlock Holmes y Watson, una cosa por el estilo. Sí, un poco. Velascorán, pues esta serie se va a estrenar en octubre por Netflix. Hasta octubre. Sí. Bueno, sí, lo están calentando sabroso. Exactamente, lo van a calentar sabroso. Y está basado en el detective que escribió Paco Ignacio Taibo II, y yo soy la hermana hipiona ahí que apoya a su hermano detective. Buenísimo. Va a estar buena, divertida. Estaremos muy atentos. ¿Y en teatro qué tienes en puerta, Irene? Pues no, ahora empieza la gira de Hamlet. Tenemos unas fechas al interior de la República, como decían antes. Vamos a estar en Guadalajara, en Tijuana, Monterrey y León, y en el Teatro de la Ciudad. Si no la han visto, los invito a que vengan. Vamos a estar el 28 de julio en el Esperanza Iris. Espero poder acompañarte. ¡Órale! Sí, vénganse todos. Ahí estaremos. Oigan, pues yo quiero agradecerles, cerrando ya el programa, estamos a 2 minutos de terminar. Ha generado un enorme interés su presencia. A nombre del Instituto Aspen quiero agradecerles a las 3. Es realmente muy revitalizante escucharlas, muy enriquecedor. Me ponían por acá que tienen las 3 posiciones muy firmes, pero muy bien cimentadas, muy bien estructuradas. Y bueno, se nota que tienen ustedes una vida muy intensa, muy completa, muy plena. Y pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado este día con nosotros. Creo que hemos aprendido muchísimo y espero verlas muy pronto. Ahí estaré yo saludándolas desde alguna butaca, en el caso de Irene y de Lisa, y visitando alguna casa más amable con Tatiana. Así es que 1.000.000 de gracias a las 3. Y bueno, a todo el público, a quien quiera ver el programa o compartirlo con sus seres queridos, tenemos todas las redes a su disposición. No sé si quieres cerrar, Luis, la presentación. De nuevo, un abrazote a las 3 y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Solamente me queda agradecerles a las 3 por una extraordinaria presentación, por mencionar temas tan importantes en la transformación del arte y la cultura. Mucho que platicar. Problemas muy críticos todavía que enfrentar hacia adelante para lograr la equidad de género, y nada mejor que escucharles, que escuchar a la mujer y que escuchar a mujeres además triunfadoras como ustedes. Gracias al público por estar con nosotros, y pues nos veremos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bye, Elisa, Tatiana. Un placer de conocerlas a las 2. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Gracias por la invitación.